Esta es la enseñanza número 5 y la he titulado Principios básicos para caminar en obediencia, parte 1. Primera de Samuel 15:22 dice: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oremos. Jesús, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tus bondades, por tus misericordias. Abre tu boca y dale gracias al Señor con tus propias palabras. Dile: Señor, gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de reunirnos como iglesia para adorarte, para alabarte, pero también para aprender de tu palabra, Señor. Que en esta noche, Señor, podamos encontrar en tu palabra el consejo adecuado, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos están de acuerdo con esta escritura? Todos ya sabemos cómo en pleno siglo XXI el avance de la ciencia ha crecido de manera impresionante. En todos los ámbitos de las diferentes ciencias nos hemos dado cuenta que ha ido creciendo y creciendo cada vez más. Hace unos años atrás, en el Hospital Militar de San Diego, atendieron a un joven que había sufrido un grave accidente automovilístico y debido a las heridas que sufrió este joven, estaba a punto de perder la vida por causa de haber perdido mucha sangre. Los médicos le aplicaron un procedimiento recién descubierto, un procedimiento que consistía en hacerle una transfusión de un líquido rojo, pero que realmente no era sangre, sino era un sustituto de la sangre que había sido producido por algunos laboratorios y descubierto así. Era un sustituto de sangre creado a base de la modificación de las moléculas de hemoglobina de las células, y los científicos descubrieron que era un producto barato, era un producto más estable, era un producto más fácil de obtener que la sangre misma, pero sobre todo era un producto compatible con cualquier tipo de sangre, y se lo aplicaron a este joven. Esta fue toda una revolución en el campo de la ciencia médica. Hace unos días atrás, un mecánico me comentaba, yo no sabía esto, por lo menos yo no lo sabía, me comentaba que el simple aceite comestible puede en el día de hoy hacer funcionar el motor de un automóvil. Yo no lo sabía. Sin embargo, con estos hechos podemos darnos cuenta que cada día los investigadores científicos descubren nuevos productos, pero muchos de ellos son artificiales, como este líquido que en realidad no era sangre, era algo artificial. Muchos de esos productos y nuevos descubrimientos que antes solo podían comprar los ricos, los famosos, pero que en el día de hoy muchos de estos productos están al alcance de todas las personas. Por ejemplo, el día de hoy, cualquier persona que lo necesite puede conseguir una pierna artificial, un brazo artificial, una mano artificial, dedos artificiales, orejas artificiales para oír mejor. Piel artificial, el día de hoy se puede conseguir a precios accesibles. Pelo artificial, si a usted no le gusta su pelo, usted puede conseguir pelo, pero que es artificial. Dientes, si a usted le faltan algunos dientes, puede conseguir algunos dientes que no son en realidad dientes, sino son dientes artificiales.
ojos, válvulas cardíacas que no son originales, aparatos que hacen latir el corazón, aparatos inclusive artificiales que hacen que los pulmones respiren, aparatos que hacen aún, fíjese bien, tremendo esto, aparatos que hacen aún accionar el cerebro, aún a pesar de que la persona esté muerta. En otras áreas, en ese mismo afán que el hombre ha tenido por continuar descubriendo, tenemos, por ejemplo, también músicos que crean música, pero que en realidad no es música, sino en muchos de los casos es mucho ruido solamente. Es ruido. Y el día de hoy en la iglesia a veces no hay música de adoración que nos lleve a la presencia de Dios, sino a veces es más ruido que música en realidad. El día de hoy podemos darnos cuenta, no solamente dentro de las iglesias, sino afuera, inclusive afuera, que el amor que mucha gente pretende tener, en realidad no es amor, es un amor artificial, o fingido, o hipócrita. Un amor que probablemente está basado en la atracción física y sexual, pero en realidad es algo artificial. El día de hoy podemos ver alrededor del mundo una felicidad que realmente no es felicidad, una paz que en realidad no es paz, es artificial. Vida incluso que no es vida. Muchos dicen, estoy viviendo la vida. Pero cuando tú analizas de manera objetiva la vida de muchas personas, realmente tú te puedes dar cuenta que esa vida no es vida. Todos estos son solamente imitaciones y sustitutos modernos que el hombre el día de hoy ha creado en su afán solamente de existir. Y la gente el día de hoy existe, y muchos de ellos existen, pero fuera de las realidades que estamos viviendo en este mundo. Porque existir no basta solamente en este mundo, sino hay que vivir la vida plena, pero esa vida plena solamente Dios nos la puede ofrecer cuando caminamos en obediencia. Lo que es verdaderamente muy peligroso y que incluso está rayando ya en la perdición eterna es tomar la salvación que en realidad no es salvación, sino es solamente un invento del enemigo, de Satanás, una imitación para darle al hombre una ilusión de que es salvo y que tiene una aparente justicia. Mucha gente el día de hoy, aún dentro de las iglesias, está pensando que es salvo y que aparentemente está viviendo una vida justa. La palabra ilusión significa conceptos o imágenes que no son reales, que solo son producto de la imaginación. El día de hoy mucha gente así vive, en muchas ilusiones. En la ilusión solamente de decir, soy un buen cristiano, pero en realidad él mismo sabe que no es un buen cristiano, porque cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, se le olvida que es cristiano. Como la aparente paz y prosperidad o sanidad o felicidad que el día de hoy se está ofreciendo dentro de las iglesias y fuera de ellas también, pero que en realidad solamente son ilusiones de paz, de felicidad, de sanidad. Mucha gente entra a las iglesias buscando realmente una sanidad y le mueven tanto las emociones a través de diferentes métodos, incluso físicos, los hacen danzar tanto, que está comprobado médicamente que la agitación del cuerpo humano va creando cierto desalojo como de estrés y de tensión, pero que solamente produce una aparente sanidad, como que el dolor se me quitó a través de tanto esfuerzo físico. Y yo no sé si ustedes han sido observadores, pero de pronto los predicadores de la prosperidad o de las ilusiones de sanidad
Mueven a la gente, mueven las emociones de la gente, los hacen que griten, algunos que dancen, algunos que den vuelta. Y cuando de pronto se trata de preguntarles si se les fue el dolor o no, muchos levantan la mano. Sí, ya no tengo dolor, Dios me sanó, Dios me sanó. Pero en realidad fue solamente una ilusión. Basta solamente con que pasen un par de horas para que vuelvan a la realidad de su vida. Esto está sucediendo el día de hoy con las distintas religiones que hay en el mundo, que son miles y miles. Hay un diccionario así de grueso, de tantas religiones y sectas que el hombre ha creado. Que lo único que han hecho ha sido crear un falso camino hacia la salvación. Y dicen, cualquier camino nos lleva a Dios. Esa es una ilusión. No es cierto que cualquier camino nos lleva a Dios y a la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Le dan a la gente o a sus seguidores que la practiquen, que obedezcan sus doctrinas, ofreciéndoles la seguridad de una salvación, pero que en realidad es una salvación falsa. Se creen salvos, pretenden tener la paz o estar en paz con Dios, cuando en verdad siguen cautivos, siguen en el error de su vida cristiana aparente, siguen practicando el pecado y van cada día de mal en peor. Muchos cristianos, o que se dicen cristianos. Y hay quienes se dicen cristianos, pero en realidad es que solo es un cristianismo artificial, como estas plantas que tenemos aquí alrededor. Son plantas artificiales, no son reales. Se ven muy bonitas y dan la apariencia de reales, pero son artificiales. Así viven muchos cristianos el día de hoy, en un cristianismo artificial. Y digo un cristianismo artificial porque cuando se trata o se presenta la prueba o una tentación, el cristianismo no funciona para ellos. Se deslizan en una prueba o en una tentación, o se les viene el mundo encima. Cuando un verdadero cristiano, ya lo dijimos y lo hemos estado estudiando y lo vuelvo a repetir, el verdadero cristiano es aquel que está dispuesto a vivir confiando en el Señor, aún a pesar de cualquier prueba, aún a pesar de cualquier situación que se está viviendo cada día. Ese es el verdadero cristiano, el que soporta la prueba. La verdad absoluta es que solo Jesús es el Salvador, solamente Él. Y por consiguiente nuestra salvación proviene solamente de Él, y solo su sangre es la única sangre que es la verdadera sangre capaz de salvar la vida de aquel que se arrepiente. Solo su sangre. Y esta sangre es una sangre auténtica, no es artificial. Además es una sangre divina que fue derramada en la cruz del Calvario. Es la única capaz de limpiar de todo pecado aquel que genuinamente se arrepintió. La sangre de Jesús. Solamente ella. Por lo tanto, la obediencia a Dios y a su palabra, en cualquier situación o en cualquier circunstancia que tú te encuentres, será la verdadera prueba de nuestro amor para Dios. Y además el verdadero secreto, no el secreto artificial, para descubrir cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida, es caminar en obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Los planes que Dios tiene para nosotros son muy superiores a nuestra forma de pensar, a tu forma de pensar. Dice la Biblia en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal. ¿Cuántos tienen la paz del Señor? Algunos tienen tanta paz en estos momentos que se están durmiendo. Están en paz así, están tremendamente en paz que se están durmiendo. Bueno, gloria a Dios por la paz, ¿verdad? Dice, yo tengo pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan. Otra versión dice,
para darles al fin todo lo que ustedes anhelan por causa de su obediencia. Es decir, usted y yo podemos acceder al cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida siempre y cuando caminemos en obediencia. Para poder entonces obtener las bendiciones y las recompensas que realmente provienen de Dios, no de los hombres. Porque el hombre da muchas recompensas también. ¡Ay, qué bonito cantas! ¡Qué bonito adoras al Señor! Esa es tu recompensa, si la recibes y no le das gloria al Señor. Entonces, las verdaderas bendiciones o recompensas que realmente provienen de Dios son las que nos ayudan a alinearnos a su palabra, porque ahí en su palabra están las reglas del juego. Ahí está el manual que rige la vida del cristiano. Jesús dijo, Mateo 6:24, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede. Bueno, sí pueden, pero no se debe. Y los que lo han hecho, con uno han quedado mal. Por eso se refería a Jesús. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. La pregunta es, ¿a qué Dios estás tú sirviendo? ¿A quién estamos sirviendo? En 2 de Timoteo capítulo 2, vaya conmigo ahí a la Biblia, por favor. 2 de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. ¿Ya lo tiene? Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar, léase a fin de obedecer a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Así como un soldado es llamado a cumplir su deber y se separa por completo de los asuntos cotidianos, escuche bien, así el buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos soldados de Jesús hay aquí? Así el buen soldado de Jesucristo debe de impedir que las cosas del mundo lo atraigan. Y no solamente lo atraigan, sino que lo arrastren por causa de su obediencia a la palabra. O sea, necesitamos ubicarnos y alinearnos en la palabra. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, es decir, conforme a las reglas. Un cristiano que se dice cristiano y vive su vida como le da la gana, de acuerdo a sus propias reglas, no está corriendo la carrera de la vida cristiana bajo las normas de Dios. La vida cristiana entonces es como una carrera donde los creyentes debemos esforzarnos. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y la vida cristiana demanda y requiere de los cristianos un esfuerzo. Demanda pagar un precio, aunque hay quienes dicen, no, Cristo ya pagó el precio en la cruz por todos. Sí, lo pagó por nuestra salvación, pero para continuar en la vida cristiana se requiere ser esforzados, se requiere disciplina espiritual para correr la carrera de la vida cristiana de forma legítima, de forma verdadera, sin dar lugar a una vida cristiana artificial. ¿Conoce algún cristiano artificial? ¿Sí o no? Por ahí se ven muchos cristianos artificiales. Están ahí en la iglesia, aplauden, cantan. Hay muchos ministros y servidores en la iglesia muy artificiales también. Bien, entonces vamos a compartir algunos principios básicos. Voy a tocar solamente 3 el día de hoy. Tengo como 8. 3. Hay muchos más en la Biblia. Yo voy a tocar solamente algunos 8. Pero no se asusten, no los vamos a terminar hoy.
Con estos tres primeros que tenemos, nos queda para de aquí al domingo. ¿Sí? Entonces, algunos principios para caminar en obediencia. ¿Sí? Principios necesarios acerca de cómo usted y yo podemos caminar en obediencia. Le voy a hacer una pregunta antes. Para usted, ¿qué es más importante? ¿La aplicación de un principio o de un método? A ver acá. ¿Qué es más importante para ti? ¿Aplicar principios o métodos a tu vida cristiana? ¿Y acá? Los principios esos no cambian. Los métodos cambian. Por ejemplo, un principio que establece la Biblia es: id y predicad el evangelio y hagan discípulos. Ese es un principio y ese no ha cambiado hasta el día de hoy. Así lo estableció Jesús y ese no ha cambiado. Sin embargo, hay diferentes métodos para ser discípulos y predicar el evangelio. Entonces, vamos a aprender principios que nos ayudarán a caminar en obediencia, no métodos. Van a ser principios. Número 1. Bueno, antes le hago otra pregunta. ¿Por qué cree usted que es tan importante para nosotros obedecer a Dios y a su palabra? ¿Por qué creen? ¿Para ser salvos? ¿Será? A ver, analicemos esa respuesta. Yo yo creo que debo de obedecer a Dios y a lo que dice su palabra para ser salvo. ¿Qué acaso no dice la Biblia en Efesios 2:8 que la salvación es por gracia y es por fe? Desde luego cuando nos arrepentimos genuinamente. Okay. ¿Por qué es importante obedecer a Dios y a su palabra? Ahí está la clave, ese es el principio número 1. Porque Dios lo manda. Es un mandamiento de Dios. Y los mandamientos de Dios, Él nos llama no a cuestionarlos, nos llama a cumplirlos, a obedecerlos. Entonces, el primer principio que vamos a aprender el día de hoy, que es necesario para caminar en obediencia en la vida diaria, es: yo voy a creer en Dios y en lo que dice su palabra simplemente porque Él lo manda. Porque Él es Dios. Porque Él es soberano. Porque Él es el creador. Porque Él es mi papá y es tu papá. Y Él lo manda. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca, ¿acaso tú ves en el capítulo 6 de Génesis que Noé se puso a reclamarle a Dios y a decirle: oye Señor, se te escapó de las manos este asunto, ¿acaso es tiempo de lluvia? ¿Cómo me pones a hacer un arca? Yo no veo a que Noé cuestiona el mandato de Dios. Y le trazó todo un diseño perfecto. Pues esa arca sirvió para que Noé y su familia se salvaran. Es decir, entonces, cuando yo atiendo al mandamiento de Dios, el mandamiento de Dios me salva de cualquier circunstancia. Cuando obedezco la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios me va a salvar de cualquier prueba, de cualquier tribulación, como cuando se salvó Noé con su familia por causa de su obediencia. Y dice la Biblia en Génesis 6:22 que lo hizo Noé tal y como Dios le ordenó. Entonces, el primer principio es: vamos a obedecer a Dios y a su palabra porque Él lo manda. Cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra, Abraham se fue, dice la Biblia en Génesis 12, porque así fue como Dios le dijo. Tampoco tú puedes estudiar en Génesis 12 y no vas a encontrar, en ninguno de los versículos vas a encontrar que Abraham se puso a discutir con Dios. Señor, ¿cómo? Y déjame decirle, jamás Abraham tuvo un lugar específico, un lugar estable. Siempre anduvo de extranjero y de peregrino por todos lados. De tal forma que cuando se murió Sara,
No tenía un lugar ni siquiera donde enterrar a Sara. Era un peregrino. Nunca se estableció específicamente en un lugar, porque Dios le decía, ahora ve para acá, ahora ve para allá. Pero nunca Dios lo dejó, porque siempre Abraham hizo conforme a lo que le dijo Jehová. Más adelante, en Génesis capítulo 22, Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Qué prueba más tremenda fue la que experimentó Abraham. Y dice la Biblia, si abre su Biblia ahí en Génesis capítulo 22, cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, en Génesis capítulo 22 y versículo 22, le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. De los que son padres de familia o mamá de familia, ¿cuántos aman a sus hijos? Amas tanto a tus hijos, ¿y qué si un día el Señor te dice, sacrifícame a tu hijo? ¿Qué harías? Le dice el Señor entonces, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Y Abraham empezó a reclamarle a Dios. ¿Cómo dice? Y Abraham se levantó de mañana, muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sabe que a veces tenemos cosas que apreciamos tanto, que amamos tanto, y que hay ocasiones en que Dios nos dice, necesito que me des eso que amas más, o que amas tanto, como si fuera nuestro Isaac? ¿Habrá algo que tú amas mucho en esta vida, aparte de tus hijos y de tu esposa? ¿Qué será? Algunos aman más su carro que a Dios. Algunos aman más el automóvil o la casa que a la esposa y a los hijos. Espero que no haya ninguno así aquí. Entonces, a veces hay cosas en nuestra vida que vienen a ser como ese Isaac. Y cuando Dios nos pide que sacrifiquemos eso, le reclamamos a Dios y le decimos, no, Señor, ¿por qué? Fíjese cómo cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, Abraham no tuvo ningún problema en hacerlo. Su único hijo. Cuando Dios le dijo a Moisés y a Aarón que fueran con Faraón y hablaran solamente lo que Dios les dijo que hablaran, en Éxodo 7:6 dice la Biblia que Moisés y Aarón hablaron e hicieron solamente lo que Dios les dijo. ¿Por qué? Porque obediencia tiene que ver con obedecer a Dios y obedecer su palabra porque Él lo manda, nada más. Así de simple. Ahora, ¿qué tenía Noé y qué tenía Abraham o qué tenía Moisés o qué tenía Aarón que era diferente a lo que nosotros tenemos hoy? Un corazón para Dios. ¿Por qué batallamos tanto cuando se trata de obedecer a Dios? Porque a veces nuestro corazón no es como el corazón de esos hombres. Estando Israel en el desierto, dice la Biblia que cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel tenían que partir. Y el lugar donde la nube paraba, ahí tenían que establecerse el pueblo de Israel. Y dice la Biblia en Números 9:18 que al mandato de Dios, los hijos de Israel tenían que partir. Y el que se quedaba por inconforme, por renegado, por incrédulo o por rebelde, el que se quedaba moría ahí en el desierto. Entonces dice, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. ¿Al mandato de quién? De Jehová.
Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían ellos acampados. Esa era la instrucción de Dios. Cuando Dios llama a Jeremías, le dice, abra su Biblia ahí en Jeremías 1. Jeremías 1. ¿Por qué debemos obedecer a Dios y a su palabra? Porque es un mandato de Dios y ese es el primer principio. Y espero que después de estos ejemplos, de estos personajes que vemos en la Biblia, quede bien grabado en nuestro corazón lo que ellos hicieron. Para que en ese sentido también nosotros podamos desarrollar el corazón que tenían ellos. Entonces, cuando Dios le llama a Jeremías, le dice, Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Versículo 7. Y me dijo Jehová, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. 17. Vaya hasta el 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales, ¿a quién? Al pueblo de Israel, todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. A veces Dios nos dice, ve y di esto a quien sea. Y decimos, ay no, Señor, ¿y si se enoja conmigo? Ay no, me da pena, Señor. Imagínate a Jeremías en medio de esa generación, en medio de esa etapa en la que vivió el pueblo de Israel. Imagínate a Jeremías cuestionando a Dios y dice, no, Señor, se van a enojar. Se van de la iglesia, Señor. Por favor, no me pongas eso en el corazón para hablarles así al pueblo de Israel, porque se nos van, Señor. El Señor le dijo, levántate, háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Déjenme leerle estos versículos en la versión Dios habla hoy, desde Jeremías capítulo 7, versículo 22, voy a leerlo ahí. Dice, pero cuando yo saqué a sus antepasados de Egipto, nada les dije ni les ordené acerca de los holocaustos y sacrificios. Jeremías 7, 23. Lo que sí les ordené fue que me obedecieran, dice el Señor, pues así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo, y les dije que se portaran como yo les había ordenado para que les fuera bien. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy en Jeremías 7:24. Pero fíjese la realidad del pueblo de Israel, dice, pero no me obedecieron ni me hicieron caso, sino que tercamente se dejaron llevar por las malas inclinaciones de su corazón. ¿Se fija cómo necesitamos tener el corazón de Dios? ¿Y cómo nuestro corazón necesitamos alinearlo a la palabra? Entonces dice, por las malas inclinaciones de su corazón, en vez de volverse a mí, me volvieron la espalda. 25. Desde que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, yo les he enviado a ustedes uno tras otro, a todos mis siervos los profetas. Pero ustedes no me obedecieron ni me hicieron caso, sino que se portaron aún más tercamente que sus antepasados. Tú, Jeremías 7:27, diles todas estas cosas aunque no te hagan caso, grítales aunque no te respondan. Diles, esta es la nación que no obedece al Señor su Dios ni quiere ser corregida, la sinceridad que ha desaparecido por completo de los labios de mi pueblo. Qué vergonzoso y qué penoso sería que Dios nos pusiera enfrente de alguien y nos dijera, este es mi pueblo que no me ha obedecido, que no ha obedecido mis mandamientos. Por eso cuando se trató de que Saúl obedeciera al Señor, obedeciera al Señor, el profeta Samuel le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, primer principio, obedecer a Dios y a su palabra hay que hacerlo porque Él lo manda.
¿De acuerdo? Así que cuando Dios te mande a hacer algo, ¿qué vas a hacer? Obedecerlo. Número 2, principio número 2. La obediencia demuestra nuestra fe. La obediencia demuestra tu fe. Y la pregunta que hizo Jesús en aquel tiempo, ¿dónde está tu fe? Ya hablamos de eso. ¿Dónde está tu fe? Si podemos calificar el día de hoy tu fe, ¿en qué número estarías? ¿Dónde está tu fe? La pregunta entonces sería, ¿cómo un creyente puede demostrar su fe? ¿Cómo un creyente puede demostrar su fe? ¿Cómo? Por medio de la obediencia a su palabra, porque esto es agradable a Dios. Recuerde Hebreos 11:6, ¿qué dice? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, el segundo principio entonces que nos ayuda para caminar adecuadamente obedeciendo al Señor es mostrar nuestra fe. Nuestra obediencia demuestra nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. La desobediencia de Saúl mostró su falta de fe y le costó el reino. Pero no así la obediencia de Noé, que produjo salvación para él y para su familia. La obediencia de Abraham le generó la bendición de Dios. Muchos el día de hoy quieren la bendición de Dios, pero no quieren obedecer. Cuando desobedecemos a nuestro Señor, nos cuesta la bendición de su reino. Es decir, si tú y yo no obedecemos al Señor, no le damos herramientas a Él para que Él pueda bendecir nuestra vida con su reino sobre nosotros. Cuando Jesús enseñó al Padre Nuestro, les decía, cuando tú ores, ora de esta manera: venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que tiene que ver con el reino de Dios? Con el reino de Dios tiene que ver la paz que experimentamos. El reino de Dios tiene que ver con el gozo que experimentamos aún en medio de las pruebas. El reino de Dios tiene que ver con la sanidad de nuestra alma y la sanidad física que experimentamos. Por lo tanto, cuando obedecemos a nuestro Señor, nos cuesta que su reino descienda a nuestras vidas. Pero cuando le desobedecemos, el Señor se detiene. Cuando una persona anda caminando en desobediencia, no sé si usted se ha dado cuenta, es una persona que no tiene paz. Anda angustiado, anda desesperado, anda inseguro. Una persona que anda caminando en desobediencia, anda escondiéndose de todo el mundo. Ay, que mi esposa no se vaya a dar cuenta que cometí adulterio. O los jóvenes, cuando andan en desobediencia, ay, que papá o mamá no se dé cuenta. No le vayas a decir, por favor. Y andan todos inseguros. ¿Por qué? Porque cayeron en alguna desobediencia a su palabra. Y en ese sentido no estamos demostrando la fe y la confianza que debemos de tener en el Señor. No siempre vamos a entender los mandamientos del Señor. Una ocasión, cuando Jesús estaba lavándole los pies a sus discípulos, Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí? No, Señor, no es posible. Y el Señor le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay ocasiones en que no entendemos los mandamientos del Señor, pero Dios no nos está preguntando si entiendes o no. Dios nos está diciendo: hazlo, porque es mi mandato. Tener fe, confianza en su sabiduría, nos debe de mover a obedecerlo y demostrar que realmente creemos en Él en cualquier cosa que Él nos mande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te ha mandado Dios a hacer algo y Él se ha equivocado acaso? Nunca se equivoca. Entonces, número 2, la obediencia demuestra nuestra fe. Y número 3, tu obediencia y mi obediencia debe de glorificar a Dios, nunca al hombre. Tu obediencia, mi obediencia debe de glorificar a Dios y nunca al hombre. ¿Qué significa glorificar? Glorificar significa que tanto nuestra vida como nuestro testimonio
como nuestro servicio a Dios le dé honra, le dé exaltación y levante no a mí, sino a Dios. ¿Sí? Entonces, nuestra obediencia, por causa de tu testimonio, por causa de tu vida cristiana, debe de levantar a Jesús, debe de exaltarlo a Él, debe de glorificarlo a Él, no a tu vida personal. Dijo Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El día de hoy es tan diferente. Las personas quieren crecer aún a veces más que Dios. Es muy triste que el día de hoy es menos honrado y exaltado y levantado en las reuniones cristianas Jesús. Se levanta más al hombre que a Jesús. Hoy se le da más honra a las criaturas antes que al Creador. Es triste que hoy se le da más importancia y se resaltan más los métodos que los principios. Porque los métodos que luego se aplican en las diferentes congregaciones van con el único fin de agradar a los oyentes, de satisfacer a los cristianos que viven sin obedecer a los reglamentos de Dios, a la palabra de Dios, y van enfocados solamente a lo que ellos quieren oír, porque los métodos, como dijo aquel pastor, si aplicamos este método, les aseguro que ni al Espíritu Santo necesitamos. Porque muchos de esos métodos es lo que la gente quiere escuchar, pero no glorifican a Dios, porque en realidad no se está predicando el verdadero evangelio. Gálatas capítulo 1. La obediencia entonces debe de glorificar a Dios, nunca al hombre. Gálatas 1. Dele vuelta a su Biblia. ¿Lo tiene? Versículo 6. Escuche lo que dijo Pablo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban o los distraen y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, ¿qué dice su Biblia ahí? Anatema, se traduce maldito. Sea maldito, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se fija cómo el día de hoy en muchas iglesias se está tratando de agradar a la gente? Como aquel director de alabanza que hizo una encuesta a ver qué canciones le gustaba escuchar, qué alabanzas les gustaba escuchar a los hermanos en la congregación. Y empezó a hacer una lista. A ver, hermano, ¿qué alabanzas te gusta escuchar el domingo en la reunión? No, pues a mí me gusta esta y esta. Y el domingo ahí estaba complaciendo a los oyentes, ¿verdad? Dijo Pablo, es necesario, busco el favor de los hombres de Dios, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. ¿A quién tratas de agradar a ti con tu vida? A los hombres tendrás la recompensa de los hombres. Pero si buscamos agradar a Dios, tendremos la recompensa de Dios. Que nuestra vida glorifique realmente a Dios. Una ocasión, agarraron a Pedro junto con los demás que andaban predicando el evangelio. Los agarraron los religiosos, los metieron a la cárcel. La gente estaba orando por ellos y de repente los sacaron. Y los religiosos, los maestros de la ley, dice la Biblia en el libro de los Hechos que los amenazaron y les dijeron, cuidado si ustedes vuelven a predicar del evangelio de Jesús. Y ellos dijeron, bueno, ¿a quién se debe de agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y saliendo de ahí, una vez que salieron de ahí, continuaron ellos predicando el evangelio.
Que nuestra vida entonces sea una vida que le dé gloria y le dé honra al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce, ¿eh? Él sabe perfectamente aquí en este lugar quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué significa esto? Los utensilios de oro y plata eran usados para fines honrosos, como por ejemplo servir la comida a familiares y amigos. Estos utensilios de oro y de plata en el día de hoy están tipificando a todos aquellos que se han arrepentido genuinamente, que han sido lavados y limpiados con la sangre de Jesucristo y que por su obediencia total a Dios son usados para los fines que den honra y gloria al Señor. ¿Se entendió? Utensilios de honra. Una persona que se ha arrepentido genuinamente, que reconoce haber sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo y que por su total obediencia a Dios se deja usar por Dios y Dios lo usa. Los utensilios de madera y de barro no eran usados con fines de honra, sino más bien para muchas de las labores desagradables, como era la recolección de desechos de los animales y desperdicios que había en la casa. ¿Cuáles eran esos utensilios? Los de madera y de barro. Y estos utensilios de madera y de barro están tipificando a todos aquellos que han decidido de manera deliberada vivir en una total y abierta desobediencia a Dios y a su palabra. La pregunta es: ¿de cuáles somos? ¿Utensilios de honra o utensilios de deshonra o viles? Por ejemplo, cuando usted va a tomar sus alimentos, usted no va a donde tiene los utensilios que están sucios, ¿verdad que no? Para tomar los alimentos, la respuesta es muy obvia. Vamos y tomamos los utensilios que están perfectamente bien limpios y empezamos a comer. Entonces, mientras una persona no está limpia en su vida cristiana y no está caminando en obediencia, no puede ser un utensilio para la honra del Señor. Por lo tanto, nuestra obediencia debe de glorificar al Señor. Termino con esto. Un predicador del siglo XIX llamado o apellidado Moody, que fue un gran evangelista del siglo XIX, fue desafiado por esta declaración. Él escuchó por ahí a alguien que dijo: el mundo está esperando ver lo que Dios puede hacer en y a través de aquel que está completamente rendido y en una total obediencia al Señor. El mundo lo está esperando. A ver qué se puede hacer a través de un hombre que está viviendo en una total obediencia a Dios. Y él respondió: yo quiero ser uno de ellos. Este hombre en el siglo XIX fue el hombre que más llevó almas a Cristo. Termino con Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Dele vuelta ya a su Biblia. Que se oiga la Biblia que le está dando vuelta. Dele vuelta a su Biblia. Juan capítulo 15, versículo 1. ¿Tu vida glorifica a Dios? ¿Tu testimonio glorifica a Dios? ¿Tu obediencia está glorificando a Dios? Necesitamos ser cristianos que demos fruto.
Juan capítulo 15, versículo 1. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar, o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Permanecer en Cristo es o significa caminar en obediencia. El cristiano obediente llevará mucho fruto por causa de su obediencia, por causa de glorificar, de exaltar y levantar a Dios y no a los hombres. La pregunta es, ¿qué tanto fruto estamos llevando? ¿Qué tanto fruto estamos produciendo por causa de nuestra obediencia? ¿De acuerdo? Son 3 nada más. Meditemos en estos 3 principios y la semana que entra vamos a continuar.